Bueno, volvemos acá a Latinoamérica y como ya les había anunciado y prometido además una información de muchísimo valor que nos trajeron además a la experta y nosotros estamos muy felices porque nuestra comunidad migrante necesita información de voces de autoridad, por eso hoy tenemos la visita especial de Maru Bre Arts, licenciada y perito en trabajo social, directora de equidad de género y diversidad sexual de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a quien recibimos en Latinoamérica. Además, agradecemos por este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, a nosotros, porque la información que nos traes hoy es oro puro, como lo digo yo, porque la verdad que del otro lado hay muchos migrantes que no solamente nos escuchan, sino que replican esta información y que obviamente necesitan en este contexto, además, en el que estamos, estar bien informados. Así que, Maru, muchas gracias y vamos a ir con lo que venimos, ¿no? Vamos a hablar hoy, venimos con dos temas y además con herramientas para que se vayan de una vez con todo aprendido. Vamos con guía territorial de información básica sobre el reclamo de la cuota alimentaria. Vienen dos herramientas, ¿no, Maru? Pero primero vamos a presentarte y vamos a dejar que tú seas quien nos digas cuál es el trabajo que se desarrolla allí en esta dirección y cuál es tu trabajo en particular. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, también por poner este tema en agenda, en la radio. Sé que te escuchan muchas personas y es muy valioso poder compartir esta información porque la información es poder, ¿no? Necesitamos contar con información para saber qué nos corresponde. Ninguna madre puede reclamar algo que no sabe que le corresponde. Entonces es muy importante y contarte que, bueno, viendo que también trabajás este tema con perspectiva de género y demás, contarte que desde la Dirección de Equidad de Género y también de manera individual, porque justamente tenemos una coordinadora internacional donde trabajamos con mujeres de México, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, que venimos también articulando este trabajo de visibilización sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria como una forma de ejercer violencia. Empezar por ahí, ¿no? Mencionando que el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia y es violencia de género, y no solamente porque lo decimos nosotras, sino porque lo dice la ley, ¿no? Esto afecta directamente a las infancias, pero indirectamente y directamente a las madres, porque son las madres las que tienen que suplir esa ausencia cuando el progenitor no está presente con los cuidados y no está presente también con el pago. Quien debe garantizar el alimento de sus hijos e hijas son las madres, ¿no? Que son las que se quedan al cuidado de estas infancias. Y primero mencionar que venimos trabajando y lanzamos hace muy poco tiempo una guía territorial para las madres, para las maternidades, donde hay un ABC de cómo reclamar la cuota alimentaria y que no solamente sirve para provincia de Buenos Aires, sino que también sirve a nivel nacional, y una guía de buenas prácticas para operadores jurídicos, donde también pueden leer las madres porque tenemos todas las mediciones, todas las formas de medir cómo se reclama la cuota alimentaria y cómo se establece el porcentaje de la cuota alimentaria. Pero lo más novedoso de esto es que es con un lenguaje claro, un lenguaje jurídico muy accesible, porque sabemos que muchas veces las madres, y también las madres migrantes, tenemos que decirlo, tienen un miedo hacia la justicia, un miedo de reclamar, un miedo de poner esto incluso en la agenda de su propia familia porque tienen miedo de lo que va a venir después o incluso de la justicia, ¿no? Acá estamos hablando de un derecho de las infancias, un derecho irrenunciable que es el alimento. Entonces ninguna madre puede renunciar a un derecho como el alimento de sus hijos e hijas, y que sabemos que en este contexto se requiere mucho más, y van a poder conocer en este material, en la página de la Cámara de Diputados, en mis redes también, la guía, acceder a la guía digital, lo venimos presentando en distintos territorios, y van a poder encontrar también mitos, estereotipos, cuestiones que también se manejan alrededor de las madres, ¿no? Que vemos que muchas veces le dicen no puedes reclamar la cuota alimentaria si él no tiene trabajo, no puedes reclamar la cuota alimentaria si él se va del país. Hablábamos hace un ratito Sí, fuera del aire justamente. de que hay convenios internacionales como el de Nueva York, donde también se puede reclamar la cuota si este progenitor se va del país, ¿no? Me parece importante remarcar eso, que hay múltiples herramientas que las madres deben conocer, y digo las madres
porque son las que reclaman la cuota alimentaria, porque son las que se quedan al cuidado de esos niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado también marcar que los números dicen que ellas son las que se quedan a cargo, porque en la provincia de Buenos Aires, según el último informe, tenemos entendido que 7 de cada 10 varones incumple con la cuota alimentaria, y a nivel nacional más del 62% incumple con su deber alimentario. Entonces, son madres que crían solas, madres que tienen que cubrir todo sola, ¿no? Claro, este porcentaje, Maru, podemos hacer un análisis que tiene que ver también con la brecha de información que existe dentro de la misma ley. Exacto, mira, hay un dato muy fundamental por el cual nosotras hicimos la guía territorial, es que esta encuesta que se hace en provincia de 6.442 mujeres, bueno, más del 50% tenía un nivel de estudio terciario y universitario. Y ante la pregunta de si conocían la ley, por ejemplo, de violencia de género, o cuál era la normativa para reclamar la cuota alimentaria, todas estas mujeres desconocían. Imagínense una mujer que no tiene esas redes sociales o ese capital social, como se dice, esas vinculaciones con las instituciones, una mujer del barrio, una mujer que no tiene tiempo, que trabaja todo el día, que está al cuidado de sus hijos, ¿cómo puede acceder a esta información? Claro. Necesitamos que también la justicia esté más cerca de las personas y que esta información no sea indescriptible, ¿no? Muchas veces a las mamás le hablan de autos, del folio, de que esto no está acá, que por mesa de entrada. Bueno, esta guía tiene también un glosario que indica qué significa cada palabra, porque muchas veces los abogados o abogadas que representan a estas madres incluso le hablan de una manera que esa madre nunca entiende qué está reclamando, claro, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que hay una traducción más hacia lo cotidiano para que la persona entienda cuál es el protocolo que se está siguiendo con su caso, ¿no? Porque también existe esto, ¿no? Esas brechas que hay entre el profesional y la persona que está acudiendo a ese profesional por ayuda, y que muchas veces por ahí hasta al profesional le queda difícil bajarlo a términos llanos, ¿no? Para entenderlo, para acompañar en el proceso, ¿no? Exactamente, cuando hicimos la presentación de este material en la Cámara de Diputados, bueno, obviamente que el público fue en su mayoría de madres, pero también de operadores jurídicos. Y lo que nos decían los abogados, los jueces y demás, era que también era un instrumento para la justicia, porque economizaba ese proceso, ¿no?, de información, de muchas veces explicar, para ellos lo obvio, ¿no?, pero para nosotras es algo que no está en nuestro cotidiano, la ley o qué tiene que hacer una mamá, porque tampoco debería estarlo, ¿no? Digo, no tenemos que sentar a leer en profundidad ni estudiar derecho. Deberíamos poder entender todas cuáles son nuestros derechos y acceder, ¿no? Porque el derecho a la información es algo fundamental para poder vivir también con los derechos humanos garantizados. Totalmente. Maru, ni que hablar de las mujeres migrantes que vienen quizás en calidad de exilio por justamente estos temas de violencia, ¿no?, tan agudos, que hacen que las mujeres migren y que olviden que hay una responsabilidad del otro lado en esta cuota alimentaria. Ahí, ¿cuál es el procedimiento o cómo pueden estas mujeres quizás acceder a la información para poder comenzar con algún tipo de trámite, si es que aún lo pueden hacer? ¿O cuándo una mujer puede reclamar esto? ¿Hasta qué límite? ¿Cuál es el límite? No, la madre puede reclamar siempre. Eso primero es importante decirlo. En principio vemos muchos casos de madres que vienen con sus hijos escapando de la violencia, incluso una migración interna, ¿no? Una madre que viene de Corrientes a la capital, una madre que viene de Bariloche a la capital, escapando de ese progenitor que muchas veces es violento. Yo quiero remarcar muchas cosas, porque lo que decís vos es muy importante, porque la pregunta siempre es por dónde empezar, ¿no? Claro. ¿Qué hago para reclamar esto? Primero, en principio, es importante reconocer que a través del incumplimiento de la cuota alimentaria se dan múltiples violencias. Muchas veces hay madres que no quieren reclamar la cuota alimentaria porque se ven afectadas por este progenitor que sigue ejerciendo violencia, y eso es importante remarcarlo, porque la cuota alimentaria está atravesada de violencia psicológica, muchas veces violencia física. Vimos en la pandemia donde una mamá fue a retirar la plata y este progenitor la recibe con aceite caliente en la cara. Bueno, es un tema muy complicado que muchas veces las madres se ven en riesgo, ¿no?, en este reclamo. Entonces, me parece importante primero reconocerlo como una violencia.
O sea, este progenitor está ejerciendo violencia de género porque está ejerciendo violencia económica. Claro. En principio, si se reconoce como eso, bueno, vamos a poder conocer los derechos y en cualquier acceso a la justicia, que hoy tenemos que decirlo, ¿no? No tenemos tantos centros de acceso a la justicia. Hoy reclamar la cuota alimentaria da miedo porque no están los recursos necesarios para poder hacerlo, pero esto no quita que el reclamo se deba hacer. Es importante porque la cuota alimentaria cuenta desde el día que yo inicio el reclamo. O sea, la justicia no puede saber que un progenitor está incumpliendo con su deber si yo no hago el reclamo o no inicio el expediente. Entonces, nosotros lo que le decimos a las madres es que en principio se acerquen al colegio de abogado que tengan más cercano. Acá también tenemos un recursero por provincia. Se acerquen al juzgado, se acerquen al acceso a la justicia. Hay un teléfono también del registro de deudores alimentarios de la provincia donde pueden llamar y ver qué acceso tienen más cerca. Bueno, hay múltiples herramientas, pero en principio decirles que si no inician el trámite, para la justicia esa persona no es deudora alimentaria. Claro. Y por otro lado, no hay un plazo, digamos. Lo que sí es importante decirlo que se puede cobrar la cuota alimentaria si esta persona, porque muchas veces ya van a la universidad, bueno, tienen una vida un poco más adulta, se puede cobrar la cuota alimentaria hasta los 25 años. Y eso no se sabe, no siempre se dice hasta los 18, hasta los 21. No, si esta persona sigue estudiando y tiene una carga horaria de estudio alta, este progenitor también se debe hacer cargo, y ni que hablar cuando hablamos de un niño con discapacidad. Bueno, esa cuota no se debe terminar. Entonces, me parece que es importante mencionar que es necesario hacer el reclamo para que la justicia sepa en principio y también sea retroactivo a la fecha que yo reclamé. Claro. Si yo no reclamo nunca, es probable que por más que quiera ir a reclamarlo después y demás, me lo tome desde el día que yo estoy reclamando. Entonces va a ser muy difícil demostrar que anteriormente no me lo dio. Si bien se puede hacer, pero es importante iniciar el trámite, ¿no? Que acá en la guía la tenemos el paso a paso, los mitos, qué pasa. Muchas veces, quiero remarcar esto, trabaja, como se dice, informalmente. Bueno, también se puede reclamar la cuota alimentaria. Hoy tenemos expedientes donde se cobra la cuota alimentaria en la boleta de la luz, en la boleta del teléfono. Claro. Hay múltiples herramientas. Y queremos, el tiempo de radio es muy tirano, Maru, te diste cuenta, tanto por hablar, pero queremos que nos recuerdes cuáles son estas herramientas que cómo podemos acceder primero a estas herramientas y lo más importante, cómo podemos seguir ampliando esta información si somos un ciudadano y queremos compartirla. Bueno, en principio, remarcar 3 cuestiones. Una, que tenemos la guía territorial, tenemos las buenas prácticas en la determinación de la cuota alimentaria, un compendio de casos novedosos sobre cuota alimentaria, también en la página de la Cámara de Diputados. Ponen Cámara de Diputados, Provincia de Buenos Aires, ponen cuota alimentaria y pueden acceder. Después, con el código QR también lo tenemos en manera digital en nuestras redes sociales. Y, por otro lado, también mencionar que esto es un tema también de la justicia. No quiero dejar de mencionar que hoy la justicia está siendo muy clara con las mujeres en cuanto a su protección, ¿no? Vemos, y no quiero dejar de mencionar esto, porque vemos ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex vicepresidenta, fue a declarar porque, bueno, está pidiendo justicia, ¿no? Entonces, nosotras decimos, si una expresidenta con todo el poder que tuvo, con su presencia y demás, sufrió todas las violencias que aparece en nuestra ley 26.485, donde aparece la violencia económica, patrimonial, la violencia física, hasta la violencia física, donde la justicia no investiga esto. ¿Qué esperan para esas madres, no? ¿Qué esperan esas madres que van a pedir a la justicia precisamente para sus hijos e hijas, si hoy la justicia no investiga lo que tiene que investigar? Entonces, también hacemos un planteo sobre eso, ¿no? Queremos una reforma judicial con perspectiva de género para que esas madres estén más tranquilas, tengan lo que le corresponden a sus hijos, pero si hoy tenemos una justicia que evidentemente muestra que no está a favor precisamente de la persona más débil y muestra que a pesar de que tenemos a la vista múltiples tipos de violencias mediatizadas y transmitidas en vivo, porque son transmitidas en vivo y multiplicadas, ¿qué esperan esas madres, ¿no? Entonces, por eso creo que la contribución individual, ¿no? Desde cualquier lugar, no solamente
solamente desde el lugar institucional, sino en una radio también, es visibilizar, en principio decir que el incumplimiento de la cuota alimentaria es violencia, que ninguna madre se sienta culpable por haber elegido el padre que eligió, porque estos progenitores no vienen con un cartel que dicen soy deudor alimentario, voy a ser un mal padre. En principio, sacarle la culpa a las madres y, por otro lado, decirles que no están solas, que hay mujeres trabajando por ellas y que nos tenemos y que tenemos que hacer fuerza para una reforma judicial con perspectiva de género y, sobre todo, para vivir una vida libre de violencias, que es lo que necesitamos, ¿no? Claro que sí, Maru, muchísimas gracias por este espacio, por la información y el trabajo que vienes desempeñando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir, Maru, yo te tengo que despedir ahora ya en el programa y te voy a dejar con una canción de una artista mexicana que justamente sus canciones tocan el tema de la violencia en la mujer y que viene haciendo, la verdad, unos sencillos muy lindos que nos comparte para que nosotros acá en nuestro programa los pasemos. Así que Te veré mañana es el tema de Inés Uribe para irnos de esta entrevista. Muchas gracias, Maru, por tanta información. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, mi gente linda. Dices que te quieres ir, te veré.